Hola, bienvenidos a mi canal Runi Books. En este vídeo vamos a hablar de lecturas que son ideales para finales de año y que además son las que quiero leer antes de que acabe el año. Del primero que os quiero hablar es de La espada de la asesina de Sarah J. Maas. El libro consta de 5 historias que hablan de Celaena. Sé que no se lee así, creo que se lee Celaena, pero es que en mi cabeza leo Celaena y queda Celaena, o sea, es así. No hay más. Nos cuentan 5 historias de Celaena antes de Trono de Cristal para adentrarnos un poco más en su historia y poder conocerla un poquito más. El siguiente sería Corona de Medianoche, que nos sigue la historia de Celaena después de Trono de Cristal, siendo ya la campeona del rey. No quiere serle fiel porque es un rey cruel y bastante malo, pero tampoco sabe en quién confiar, no confía en nadie, ni en su amiga, ni en el príncipe Dorian, en nadie. Va a tener que decidir en quién confiar y a quién jurar su lealtad y veremos qué pasa. Son unos libros que quiero continuar con la saga. Hace un año me leí Trono de Cristal y lo pausé y ha llegado el momento de seguir con esta saga. El siguiente sería un cozy mystery, mi primer cozy mystery, Una Navidad envenenada, de Cristina Romeril, que nos cuenta la historia de dos gemelas, Alex y Hannah, que tienen una librería, Murder and Mayhem. En ella venden por estas fechas dulces navideños con nombres de venenos que salen en las novelas de crímenes, como por ejemplo, os los voy a leer: bombones de muerte, el bastón de caramelo a la cicutina, bayas a la belladona o delicias de rosa a la ricina. Me parece bastante original. Además, el placer puede ser mortal. Es el inicio, me parece, de una saga, así que ya os contaré qué tal. El siguiente sería una novedad, Mis días en el café Torunka, de Satoshi Yakisawa. Es el autor de la biología Mis días en la librería Morisaki. Le tengo muchas ganas porque esta biología me encantó. Nos cuenta la historia de varios personajes que frecuentan la cafetería Torunka, ubicada en una callejuela de Tokio. Y por último, La sombra de los dioses, de John Wynne. Es un libro que le prometí a un amigo que iba a leer sí o sí, así que espero poder leerlo antes de que acabe este año. Nos cuenta la historia a 3 puntos de vista de Orca, una guerrera granjera a la cual han asesinado a su marido y han secuestrado a su hijo, por lo que busca venganza y encontrar a su hijo. Después está Elbar, una guerrera mercenaria que pertenece a un grupo de mercenarios y tiene una misión. Realmente no recuerdo muy bien cuál era su misión, pero ahí está. También está Varg, un thrall que escapó de las manos de sus amos y busca saber qué pasó con su hermana. Todo esto en un mundo en el cual los dioses han dejado de existir o de pronunciarse en el mundo. Todos estos personajes se acaban encontrando en un punto. Tanto por lo que me dijo mi amigo como lo que he leído por internet, pinta genial esta trilogía, así que a ver qué tal. También estoy leyendo otras lecturas en conjunto con una amiga. Ahora mismo estamos leyendo Un otoño en Bramble Falls, de Misty Wilson, y es un libro romántico 100%. Nos cuenta la historia de Ellis, una chica de 16 años, si no me equivoco, 17. Creo que 17, porque va al último año en el instituto y se tiene que mudar porque su madre decide tener como un espacio con su padre, no se quieren divorciar y se mudan a Bramble Falls, donde vive su tía y su prima. Ahí va a tener que ir al instituto hasta Acción de Gracias y tiene que participar en las actividades que ocurren en este pueblo porque al parecer es súper otoñal, ya lo dice su nombre. También se encuentra con un chico con el que mantuvo una amistad hace unos años, pero perdieron el contacto y ahora parece ser un poco gruñón con él. Y también ella tiene que decidir, aparte tiene que encontrar méritos para la universidad porque quiere ser periodista como su padre, pero vamos a ver en qué acaba esto porque ella tiene otros gustos que no quiere reconocer. Es una novela bastante juvenil, pero está bastante entrañable lo que voy leído, que son 15 capítulos, así que no os puedo decir mucho más. Y eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así, dejadle un like. Os animo a que os suscribáis y si tenéis alguna otra recomendación, dejádmela en los comentarios. ¡Chao!